Nuestro viaje comienza con reflexiones sobre la vida y el legado de Henry Ford, un individuo extraordinario que surgió durante la era industrial con una visión que revolucionaría el mundo. Nacido el 30 de julio de 1863 en Spring Wells Township, condado de Wayne, Michigan, Henry Ford fue el primer hijo superviviente de William y Mary Ford, propietarios de una próspera granja en Dearborn, Michigan. Pasó sus primeros años entre los campos ondulados y los ríos relucientes de la América rural, un entorno que en última instancia influiría en su enfoque de la innovación y el éxito. Cuando era joven, Ford exhibió una mente inquisitiva, centrándose en la intrincada maquinaria que impulsaba el floreciente motor industrial estadounidense. Recibió una educación formal limitada, pero desarrolló una temprana fascinación por la mecánica, un interés que lo impulsó hacia una búsqueda ilimitada de conocimientos y oportunidades. A la edad de 16 años, su viaje de descubrimiento dio un giro dramático cuando dejó la granja de su familia y se embarcó en un viaje de autoaprendizaje en Detroit, la ciudad que se convertiría en el crisol de su eventual éxito. Inicialmente, aceptó un trabajo como aprendiz de maquinista, ansioso por desentrañar los misterios de los dispositivos mecánicos bajo la tutela de clientes habituales experimentados. Al observar la floreciente industria automotriz, Ford percibió que podría mejorarse. Estaba convencido de que los automóviles, un lujo del que solo disfrutaban los ricos, podían hacerse asequibles para el hombre común. Su ambiciosa visión pronto comenzó a cristalizar, respaldada por una confianza inquebrantable en sus propias habilidades. Y fue esta incansable confianza en uno mismo la que sentó las bases de un imperio que revolucionaría el panorama industrial. La visión de Ford marcó el comienzo de una era en la que la producción ya no era una habilidad individual del carpintero, sino más bien un sistema que dependía indiscutiblemente de los recursos, el método y un enfoque innovador. Provocó un cambio monumental en la narrativa industrial global de la humanidad, un cambio del tedioso trabajo manual a una producción en línea de ensamblaje inteligente y dependiente de máquinas y, en el proceso, democratizando el mundo del lujo. El enfoque de Ford era simple pero innovador: transformar el complejo y costoso método de construcción de automóviles en un proceso simplificado y asequible. Esto lo llevó a patentar un revolucionario mecanismo de transmisión en 1911 que se convirtió en parte integral del Modelo T y otros automóviles, haciendo que los automóviles fueran asequibles para los estadounidenses de clase media. El Modelo T, presentado en 1908, fue el epítome del pensamiento innovador de Ford. Era asequible, confiable, resistente y eficiente, cualidades que eran prácticamente inauditas en un vehículo en ese momento. Como era de esperar, se convirtió en el automóvil estadounidense más vendido, y cambió drásticamente la faz de la industria automotriz. Ford hizo otra contribución fundamental en 1925 cuando puso en práctica su comprensión de que, al aumentar la productividad de sus trabajadores, podía aumentar sus salarios y así estimular el consumo. Para ilustrar su convicción, introdujo los salarios predominantes de $5 a day. Esta iniciativa, además de mejorar el nivel de vida del trabajador, también le ayudó a mantener una fuerza laboral leal y dedicada. A pesar de la pasión y la visión de Ford, los primeros días en Ford Motor Company no fueron todos tranquilos. Los desafíos comerciales y las luchas personales podrían haber debilitado el ánimo de otra persona, pero no de Henry Ford. Su espíritu indomable siempre aseguró que se fortaleciera ante cada revés. Ford no era solo un constructor de automóviles, construyó un futuro esperanzador para millones. Su ingenio y sus métodos pioneros revisan la forma en que se fabricaban los productos y transforman el mapa socioeconómico de Estados Unidos. Sus constantes esfuerzos por hacer que el automovilismo sea más accesible sentaron las bases para la industria automotriz moderna. Impulsada por la pasión, impulsada por la resiliencia, la historia de Ford es de ambición audaz, creencia inquebrantable, perseverancia implacable y éxito notable. En el gran esquema del progreso humano, el legado de Ford sirve como testimonio eterno del poder del pensamiento y el ingenio humanos. Si bien pudo haber pertenecido a su época, sus principios trascienden el tiempo y continúan inspirando a la humanidad. En las décadas posteriores a la muerte de Henry Ford, su impacto continuó, en la vida cotidiana de la humanidad, en las salas de juntas de corporaciones multinacionales, y en todos los rincones del mundo donde los automóviles y las líneas de montaje resonaron con su legado. Esta influencia incondicional es un testimonio brillante de la profunda profundidad y amplitud de la visión pionera de Ford. Lo que emana de la narrativa profundamente convincente de Ford no es puramente la historia de un hombre o una empresa, sino un comentario perspicaz sobre la capacidad ilimitada del espíritu humano para traspasar fronteras, apuntar más alto y revolucionar el mundo. Es la manifestación de una visión que democratizó la movilidad y erigió los pilares de la industrialización moderna, los sueños de nacimiento y las innovaciones que continúan resonando y transformándose en esta era de la información.
A lo largo de la ilustre carrera de Ford, no se centró simplemente en impulsar su empresa, sino que estaba obsesionado con crear un entorno de libertad y prosperidad sin precedentes. Este deseo de libertad no era solo para su empresa o la industria automotriz, sino que tenía como objetivo hacer negocios en un espacio abierto, libre de regulaciones y restricciones, permitiendo el sorprendente alcance de toda la creatividad humana. Ford, un innovador implacable, exhibió una combinación única de idealismo y pragmatismo. Su capacidad para percibir y abordar las necesidades de la sociedad a través de empresas comerciales lo distingue. Bajo su liderazgo, Ford Motor Company se convirtió en una de las empresas más fomentadas por la creatividad, adoptando un espíritu de innovación y competencia que la impulsa hacia el día de hoy. Aunque popularmente se le percibía como un magnate de los negocios, Ford se enorgullecía personalmente de su identidad como ingeniero. Su gran interés por las máquinas, combinado con su instinto natural para la resolución de problemas, jugó un papel integral en el establecimiento del gigante del automóvil. Hasta el día de hoy, la cultura que Ford cultivó, uniendo tecnología y arte en la búsqueda de la movilidad, da forma a la identidad de la empresa. Con el tiempo, el sello indeleble de Ford en el mundo evolucionó mucho más allá de la industria automotriz. Llegó a múltiples facetas de la sociedad, incluidas las relaciones laborales, el cambio climático e incluso la era digital. Uno de los primeros defensores del cambio climático, presionó por el uso de etanol contra la dependencia cada vez mayor del petróleo. Su visión de trasladar personas en lugar de automóviles sentó las bases para organizaciones como Uber Now. En las profundidades de un siglo girado bajo su influencia, pudimos atravesar todas las jergas y complejidades. Debajo de todo esto, el legado de Henry Ford todavía se puede ver, se puede sentir en los sonidos, las vistas y el espíritu de nuestro mundo moderno. Vive en voz alta en el zumbido y la bocina de la vida urbana, en las brillantes complejidades del automóvil moderno, y en las aspiraciones de todo niño que sueña con dar forma al futuro. Consolidado como una fuerza omnipresente en la trayectoria del capitalismo estadounidense, el enfoque empresarial de Ford, parecido a una máquina, a veces oscureció una verdad central: era, sobre todo, un humanista. Su objetivo no era puramente el éxito económico, su ambición se centraba más en mejorar las vidas del hombre común. Para Ford, tanto la victoria tangible como la intangible de sus empresas estaban al servicio de la humanidad. A menudo se dice que Henry Ford no simplemente cambió el mundo, ayudó a crear el mundo que conocemos hoy. Y eso es sin duda cierto. Su visión de la movilidad humana y el progreso industrial, impulsada por la asequibilidad, la calidad y la disponibilidad, añadió la palabra cambio al diccionario de civilización humana. En la gran narrativa de la historia, simboliza el poder de los sueños humanos, la promesa del progreso humano y el pulso de la innovación humana. Henry Ford era más que un simple hombre, era un visionario que vivía la vida con un fervor decidido. Su inclinación natural hacia la innovación, junto con su creencia en el hombre común, lo impulsaron a cambiar el mundo. Recordamos a Henry Ford no por la fortuna que amasó, las revoluciones que encabezó o un imperio que construyó, sino por el espíritu humano incandescente alimentado por la pasión, el optimismo y el coraje que personificó. Ha transcurrido más de un siglo desde la creación de Ford Motor Company, pero sigue siendo en gran medida una parte de nuestra vida, una presencia constante en nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestra conciencia colectiva. Los principios básicos que guiaron la fundación de esta marca, asequibilidad, calidad, innovación y servicio a la humanidad, resuenan como las piedras angulares de su éxito continuo, en el siglo XXI. Hoy, el espíritu de Ford sigue acechando más que la vida. La empresa va más allá de la innovación y el diseño centrado en la humanidad, consolidando su estatus como líder mundial en la industria automotriz y un faro de evolución empresarial. A medida que el mundo entra en la era digital, Ford Motor Company vuelve a ser pionera, haciéndose eco de la filosofía de su padre fundador. Desde coches eléctricos hasta vehículos autónomos, sigue comprometido a ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de una sociedad en evolución, tal como lo hacía en la época de Henry Ford. Es posible que Henry Ford haya abandonado el mundo en 1947, pero su espíritu y legado continúan impregnando nuestra sociedad en el siglo XXI. Su enfoque radical para mejorar la movilidad de la sociedad, su trabajo para transformar las relaciones laborales, y su espíritu indomable continúan inspirando a innumerables personas que buscan marcar una diferencia en el mundo. El novelista y ambientalista Edward Davey dijo una vez: que tus senderos sean torcidos, sinuosos, solitarios, peligrosos y conduzcan a la vista más asombrosa. A medida que terminamos nuestra exploración de la vida y obra de Henry Ford, se puede establecer un extraño paralelo entre estas palabras y el viaje del hombre mismo. Es posible que su rastro haya sido torcido, sinuoso, solitario y, en ocasiones, peligroso, pero fue el rastro el que condujo a la visión más sorprendente, una visión que cambió el mundo.
De hecho, el monarca de la industria automotriz fue el por excelencia que convirtió la imaginación en realidad y los soñadores en leyendas. Sin duda, su legado trasciende la fabricación de automóviles, superando las fronteras nacionales y dando forma al tejido mismo de nuestra sociedad. Hoy vemos su visión incrustada en cada faceta de nuestras vidas, desde la pelota utilizada en los deportes hasta los muebles que utilizamos, el equipo con el que trabajamos e incluso los alimentos envasados que consumimos. Al resumir nuestra odisea narrada a lo largo de la vida de Ford, subrayemos un mensaje central que se mantiene decidido en medio de todas las narrativas. Henry Ford no fue simplemente un fabricante de automóviles que cambió la historia, revolucionó la industria y dio forma a la nación. Su legado fundamental, su regalo por excelencia a la raza humana, residía en la forma en que vivió la vida con fe indeleble, coraje y pasión implacable, en la forma en que imaginó un mundo pintado con brillantes trazos de innovación, progreso y esperanza, y en la forma en que respaldó el poder transformador de lo imposible. Desde las bulliciosas calles de la ciudad de principios del siglo XX hasta las extensas carreteras actuales salpicadas de elegantes automóviles, todavía se pueden discernir los ecos de la visión de Henry Ford. Su legado perdurable sigue vivo, en las salas de exposición de automóviles, en las líneas de montaje, en las bulliciosas metrópolis, pero sobre todo, en los corazones de innumerables soñadores y hacedores. Cuando dices el nombre Henry Ford, estás hablando de un individuo que tenía un impulso implacable para cambiar la sociedad, que yuxtaponía ideas tradicionales con pensamiento innovador, y que era lo suficientemente audaz como para encontrar soluciones extraordinarias a problemas muy comunes. Qué extraordinario es que el simple acto de creencia y perseverancia pueda alterar el curso de la historia humana, impulsándola hacia el progreso y el empoderamiento. Infinitamente fascinante y, en última instancia, influyente, el impacto indeleble de Henry Ford ha sentado la piedra angular del viaje de innovación y progresión de la humanidad. Su extraordinaria historia sirve como testimonio del potencial colectivo de la humanidad, un potente recordatorio de que con visión, determinación y un corazón lleno de aspiraciones, las posibilidades realmente son infinitas.